Y vamos a trazar el perfil del detenido, el marido de la mujer encontrada muerta, pero nos van a entrar escalofríos. Lo que vamos conociendo de este individuo, de verdad, es difícil de creer. Es escritor esotérico y asegura cumplir un papel mesiánico para la ascensión del planeta. Ahora van a descubrir más. Tiene 60 años y se da a conocer como Ramat Isman. Es escritor de literatura espiritual y su vida sí que da para un libro, porque en su propia biografía detalla que con solo 10 años estaba tan deprimido por sacar malas notas que llegó a pensar en quitarse la vida. ¿Qué ocurrió en ese momento? Según dice, se le aparecieron unos seres desde el más allá y le indicaron que tenía que cumplir una misión para el desarrollo de la humanidad. Un episodio sobrenatural que se volvió a repetir años más tarde para decirle que debería ir a la India, donde pasó 11 años en un templo bajo el entrenamiento de un maestro espiritual. En su página web trata de adentrarnos en un universo paralelo. Este es un portal para que la voz del universo entre en tu corazón y despierte el hálito divino que está esperando ser activado. Entre sus colaboradores, el comandante de una flota extraterrestre, la diosa egipcia Isis, el director de todos los gobiernos del mundo, arcángeles y extraterrestres científicos de Marte. Además, él y su pareja ya fallecida participaban de forma esporádica en los eventos de los Hare Krishna, un movimiento religioso occidental. De hecho, junto al cadáver de Raquel se encontró un altar de este movimiento. Y el apodo espiritual es Ramat Isman. Esto que han escuchado es como es César, el marido detenido por acabar presuntamente con la vida de su mujer, ese cadáver encontrado en el sótano. Ángel Moya, es difícil de creer todo lo que hemos escuchado. Bueno, es que, claro, vamos a ver, esto es un misterio, es un crimen, un crimen, ya veremos. Es un misterio desde luego. Y los protagonistas pues no son muy usuales, ya sea desde más allá de Orión o desde Villalbilla, la Guardia Civil cree que la ha matado, pero te voy a decir una cosa, no tiene pruebas concretas de que eso haya ocurrido. Lo que hay contra él son indicios de que haya mentido, ni más ni menos. Ojo, de tal manera que anoche, después de este programa, cuando contamos que iba a pasar a disposición judicial, pasó a las 12 de la noche. Mira, Ángel, perdona que te interrumpamos, pero estamos viendo justo imágenes de ese zulo en Villalbilla, donde se encontró a esta mujer que tenían que acceder a través de una gatera a ese sótano de la vivienda, y ahí apareció con un blister de pastillas a su lado, le salía espuma blanca por la boca, y el espacio estamos comprobando que es algo muy reducido, es un 2x2. Aproximadamente, Ángel. Pero luego se hace mucho más grande, ¿eh? Sí. Eso es lo que me han dicho fuentes del caso. Y ahí donde tenía una especie de altar y ofrendas y donde estaba la víctima, bueno, de hecho es tan grande que cabía una cama de sobra y cabían varios, todo lo que tenía, todo el montaje. Era como un sitio de retiro espiritual para ellos. Lo que le comentan es que solían bajar allí a rezar. Eso es lo que le dice a la Guardia Civil. Y la Guardia Civil, pues es que, claro, ¿cómo demostrar que le indujo? Que es a lo que voy. ¿Qué estamos, Ángel, entre homicidio o inducción al suicidio? En eso se debaten los agentes de la investigación. Cuando pasa a disposición judicial, a última hora de la noche, bueno, casi a primera hora de hoy, le envían a prisión provisional el titular, el juez del juzgado número 6 de Alcalá de Henares. ¿Pero por qué? En un principio y de forma genérica, acusado de homicidio, con posibilidad de que más adelante pueda ir a una inducción al suicidio. Por lo tanto, pruebas físicas de que haya matado a esa mujer no hay, que es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo va a acabar esto? Pues no se extrañe que a lo mejor dentro de un mes o dos esté en libertad este sujeto. Porque lo que hay contra él son indicios de que ha mentido a la Guardia Civil, de que no denunció la desaparición de su mujer, etcétera. Pero, por ejemplo, hablando de los indicios, no hay una sola denuncia por violencia de género. No hay nada que le relacione con casos de violencia de género, ni a él ni a ella, es decir, a ella como víctima. En la autopsia tampoco había signos evidentes de violencia. Ninguno, ningún signo de violencia. A ver, que no le estoy exculpando, que se me entienda bien, no le estoy exculpando. Estoy contando los hechos, y los hechos son que le mandan a prisión, pero el juez ya está diciendo que puede que sea una inducción al asesinato, y esto es el principio. Ya veremos si consiguen demostrar eso, o que ha sido un homicidio, o no hay manera de demostrar que tiene una vinculación. Aquí aprendemos cada noche, pero Serafín, una inducción al suicidio es fácil de probar. Es difícil, evidentemente. Es difícil, ¿no? Es muy difícil. Pero vamos a ser pragmáticos. Sobre la mesa lo único que tenemos es un señor en prisión. Y los jueces en este país para enviar a alguien a prisión lo tienen que tener claro, no lo siguiente.
desde mi punto de vista policial, muchas veces por desgracia. Por tanto, de momento lo que hay son indicios sólidos, muy sólidos, de que alguna acción delictiva este hombre ejecutó sobre esa mujer. Completamente. Sea homicidio o sea inducción al suicidio. Es cierto que no tiene antecedentes por violencia de género, sí que los tiene, lo he leído por ahí, por otro tipo de violencia hacia los policías. Por tanto, el juez tiene que haber visto algo muy serio. Porque ha decretado prisión provisional sin fianza. La prisión provisional. Si fuera meramente un suicidio, lo hubiera claro, no hubiera decretado la prisión provisional. Claro, si el problema es que no está claro, Sí, ese es el pero hay una problema. cosa muy clara, y yo siempre digo lo mismo, es decir, ¿de qué perfil estamos hablando de una persona que es capaz de dejar a su mujer durante muchísimos días con el cadáver en la casa en el zulo? De uno que ha llegado de Orión. ¿Cuál es el perfil? Se dice que es una persona muy rara, muy oscura, que es verdad que esta secta de los Hare Krishnas, al final, lo que creen en el yoga y el amor universal, tiene delirios mesánicos de que él se cree el Mesías, de que va a salvar, y entonces está rezando de una forma muy devota, pero muchas veces tiene la doble cara. Que una ¿Podría persona... haber sido fruto de un ritual? Claro, puede ser un ritual, presuntamente, presuntamente, Pues claro, puede. que puede ser un ritual, es decir, porque ellos además, los Hare Krishnas, creen, no quieren reencarnarse, lo contrario al budismo, dicen que esta vida es muy dura y que todo lo que quiere es el samsara, la liberación, y que para ello tienes que quitar a la gente de su sufrimiento. Entonces, presuntamente, yo no sé si es, oye, pues a lo mejor un caso de violencia de género, porque he visto unos datos de la Universidad del País Vasco que yo me he quedado atroz, que es las mujeres, después de sufrir un episodio de violencia de género, el 40% de esas mujeres tienen un intento de suicidio porque no pueden más. Desde luego, estamos ante un perfil muy frío, una persona que se opuso a que entrara a su casa, es decir, de un perfil complicado. Ayer, Lara, en directo en este programa, un vecino de la casa, muy cerca, en Villalbilla, la misma calle, nos decía, bueno, pues que parecía un hombre un tanto errático, que iba por la calle, que iba como rezando, como hablando solo. Serafín, y en caso de ser un ritual, o sea, ha habido una muerte, después de un ritual, eso tipificado como... Pues hay que ver si hay algún tipo de negligencia, si hay algún tipo de imprudencia, puede ser un homicidio imprudente también, si en ese ritual se le suministra a otra persona algún tipo de fármaco que sabe que puede acabar con su vida, aunque la otra persona lo tome voluntariamente. Sí que quisiera decir algo. Y voy a dar un consejo a todos los delincuentes, cuando vayas a denunciar una desaparición, que sepas que eso está muy protocolarizado. Es muy fácil detectar la mentira en las desapariciones. Si ahora mismo vas a denunciar un hurto, yo te tomo declaración. La declaración es abierta, dónde, cómo ha sido. Pero en una desaparición tenemos apartados tasados. Es decir, A mí me preocupa por todo. Es que eran muy evidentes esas mentiras, ¿no? Por ejemplo, el coche dice que viajó su mujer con el coche hasta casa de su madre, cuando el coche realmente estaba a 150 metros de donde se había localizado el cadáver. Mira, ahora que hablas De esto ya tenía constancia la Guardia Civil desde el primer momento, tengo entendido. Dejadnos un segundo, ahora que habláis de esas mentiras que la Guardia Civil ya les había pillado desde el primer momento, desde lo que apuntas tú del coche, vamos a trazar precisamente cómo era esa denuncia, cómo la puso y todas esas contradicciones que ha llevado a cabo A ver qué contó. este presunto asesino. ¿Qué ha ocurrido? Raquel salió de casa el sábado 31 de agosto a las 9:30 de la mañana con una pequeña mochila negra y se subió a su coche Toyota azul oscuro para irse a casa de su madre unos días. Me llamó y me dijo que se había dejado el cargador del móvil en casa y que se quedaría sin batería en breve, así que le dije que lo apague por si tiene que hacer alguna llamada de emergencia. ¿Por qué ha tardado 4 días en denunciar? Porque no sé nada de ella desde el 31. He intentado hablar con ella y le he llamado varias veces a su teléfono móvil, pero siempre lo tiene apagado. El día 1 de septiembre le envié un WhatsApp, pero tampoco recibía los mensajes. La última conexión de su teléfono es del día 1 de septiembre a las 11 horas de la mañana. Desde el primer momento, esas contradicciones, que no fue a casa de su madre, también el tema de la batería en el móvil, resulta que el móvil lo tenía él, y del coche, que estaba 4 calles más lejano a su casa y no estaba en el domicilio de su madre. Esta declaración, Santi, entre la frialdad y las confusiones, los agentes, Ángel, no se creyeron nada desde el minuto 1. Nada, y además hay otra cosa más. Mira, la última contradicción. Abren la casa y un hedor a cadáver terrible. Imposible que no hubiera detectado. Es lo que le dices que tiene problemas respiratorios y que no. Bueno, es imposible. Respecto a lo que estábamos antes, yo, de verdad, te recomiendo que no te pongas atroz, como dices tú, pero te voy a decir una cosa. Yo creo que para demostrar la inducción al suicidio, que este sujeto ha inducido al suicidio, no sé, Serafín, si habrá que demostrar que la víctima es vulnerable. Sí. Pues vamos a ver cómo lo demostramos, porque como no tengo un historial médico, mal. Vamos a ver si los testigos o el historial médico, que es lo que están mirando,
bueno, ojalá no, quiero decir, nos aclaren esto, porque yo no estoy ni a favor ni en contra, yo lo que cuento son hechos, pero hay que demostrar que es vulnerable y que por lo tanto el otro tenía algún tipo de dominio. De dominio, exacto, esa es la palabra. Y otra cosa, me preocupa mucho, y esta pregunta va para Lara, una cosa que estamos viendo aquí del sujeto que viene más allá de Orión y que tiene contacto con los extraterrestres. No vaya a utilizar esto en un futuro juicio como un eximente porque no es dueño de sus actos. Claro, es que este es el miedo que yo tengo, es decir, o sea, hay dos perfiles, ¿vale? Una persona que está mal de la cabeza con problemas psicológicos, que esto se llama el psicótico. Y luego está el psicópata, malo, frío, que deja ahí a la mujer durante días. ¿Qué ocurre? Que muchas veces se confunden. O sea, lo que intentan muchas veces es hacerle pasar por loco cuando es malo. Y eso para mí puede ser un argumento que lo utilicen los abogados de la defensa, pero luego obviamente hay unas pruebas. Pero ocurre una cosa, todo lo que habéis contado de las mentiras de este sujeto, ¿qué ocurre? Si tú te crees en tu cabeza que eres la reencarnación del Mesías, en ese narcisismo que le pasó lo mismo a Daniel Sancho, crees que no te van a pillar. Consideras que eres mucho más inteligente que el resto y entonces, aunque sean coartadas muy poco elaboradas, piensan que Mira, no. Yo creo que un juez no lo tendría en cuenta por algunos aspectos, ¿no? En concreto, detalles. Pues bueno, ha intentado el coche oculto. Sí, pero... Ha intentado hacer pasar como que su mujer estaba en otro sitio cuando sabía que estaba allí. Eso es obvio, ¿no? Entonces, creo que con toda la red de engaños que intentó tejer para engañar a la Guardia Civil sin conseguirlo, eso quitaría de algún lado que estuviera mal de la cabeza, porque estás muy bien para intentar ocultar un cadáver. De momento, ocultar un cadáver. La tenía como en su mundo, dijo, pongo la denuncia, mi mujer ha desaparecido, va pasando el tiempo y nadie la va a echar de menos. Y ahí va a quedar, pero sí que la han echado de menos, porque esta mujer tiene familia, tiene la familia en Yuncos, donde el acusado, lo recuerdan, ¿verdad? Al poner la denuncia dijo, mi mujer salió 9:30 de la mañana porque iba a Yuncos a ver a su madre. Pablo Gonzalvo, muy buenas noches, pues estás allí, en directo, en Yuncos, pero es un viaje que esta mujer nunca hizo. Pues sí, María, aquí en el pueblo lo que nos dicen es que Raquel venía con cierta frecuencia a visitar a su familia, eso sí, que lo hacía rara vez con su marido. Lo que parece que está claro es que el pasado 31 de agosto, bueno, pues no emprendió ese viaje en coche desde Villalbilla hasta aquí, hasta Yuncos. Hemos hablado con gran parte de la familia de Raquel, os podéis imaginar cómo se encuentran después de conocer la noticia de su muerte, también después de conocer la forma en la que se ha producido. Hemos hablado hace apenas unos minutos con Tino, con Constantino. Es el padre de Raquel. Vive, fijaos, en esta vivienda que tenemos aquí a escasos metros. Es un hombre muy mayor, aproximadamente de unos 90 años. Está completamente roto de dolor, como os podéis imaginar. Y nos ha confesado ante las cámaras de Juntos que nunca jamás hubiese imaginado un final así para su hija. Escuchen estas estremecedoras palabras. ¿Qué tal está usted? Muy mal, a ver cómo se pasa. Imaginaba nada. Siempre estaba bien, pero no estaba bien. ¿Y cómo era la relación con César, con su marido? No he notado nada nunca. Parecía que estaba bien. No tengo ninguna información. Nada más que está en la cárcel. Yo la información que tengo que la ha matado él. ¿Que la ha matado él? Claro. ¿Le veía capaz de que le pudiera hacer algo a su hija? No, ¿cómo lo he pensado? ¿Cómo iba a pensar eso? Yo no sé que mi hija estaría desaparecida. Directamente, mi hija estaba muerta. Le había quitado la vida y que la había metido en la cárcel. Que no sabía que su hija estaba desaparecida y sobre todo que él le ha quitado, le ha arrebatado la vida, es lo que dice el padre de la fallecida de Raquel. Lo que está claro es que tenían ambos una relación muy hermética, que en el pueblo llevaban muchos años sin aparecer y que los vecinos tampoco tenían... tampoco sabían muy bien lo que hacían, a lo que se dedicaban. En cambio, en Villalbilla sí que decían, claro, en Villalbilla sí que decían los vecinos que ella era bastante simpática con los suyos y que era él el que tenía un perfil más bajo y que iba un poco a su bola, por así decirlo. Pero contrasta con lo que dice su padre también. Y fíjate, Ángel, que dice que se entera el día de la muerte. O sea, no le habían echado de menos tampoco los 4 días anteriores. A mí me han dicho que la ha matado él, que le ha quitado la vida. ¿Puede ser, Ángel Moya, que Yuncos fuera el contacto terrenal de Raquel? Después de estar en esa casa, con ese marido, con esas ideas, con ese estilo de vida, esos viajes a ver a sus padres, era el contacto terrenal. Desde luego era lo que le ataba al mundo real. Es decir, porque el ambiente que tenía que tener con este sujeto tenía que ser terrorífico en casa. Es decir,
Bueno, hay un comunicado de los Hare Krishna diciendo que lamentan todo y que bueno, sus creencias van en contrarias a la violencia, pero sí confirman que de vez en cuando frecuentaban ese tipo de historias, aunque ahora estaba más centrado en otra versión, ¿no?, espiritual de este tipo, New Age. Pero lo que te digo, sí es el sitio terrenal y probablemente ese lugar, la madre y el padre puedan dar una versión de lo que de verdad era la relación entre ambos, si es que lo consiguió hablar con ellos, más que los vecinos y más que el propio acusado, que por supuesto lo que ha hecho, por cierto, ha sido negar los hechos, decir que es inocente y que él no tiene nada que ver. Y que el acusado intentó, o sea, el acusado ha dicho que ella intentó suicidarse en el mes de mayo. ¿Sabemos si hay algún informe de alguna actuación de servicios médicos, ambulancia, en ese mes de mayo? ¿O se desconoce es lo que dice exactamente, esa situación? Es lo que dice exactamente su declaración, que la tenemos en este programa, y además la ha publicado. Dice que en el mes de mayo tiene un intento de suicidio y la tiene que llevar al hospital de Alcalá de Henares. Ahí tienen que saber, en el hospital de Alcalá de Henares, exactamente qué es lo que ocurrió, pero la Guardia Civil lo da por hecho. ¿Por qué? Os voy a explicar. En el informe de la Guardia Civil atestado menciona ese intento y otro más, 2 intentos autolíticos. Otro anterior de hace 2 años o 3 años y este Alcalá de Henares que fue el más reciente. Sí, pero que el intento autolítico muchas veces forma parte de un marco de la violencia de género, que el 40% de las mujeres que han sufrido violencia de género tienen intentos autolíticos. Yo te digo que no, Lara. Pero os quiero matizar una cosa para mí muy llamativa en la comunicación verbal de este padre, que es lo peor que te puede pasar, la muerte de una hija, porque es algo tan absolutamente atroz que es que no lo van a poder superar nunca. Que él dice, es muy curioso, normalmente las mujeres, nuestras confidentes son las madres, cuando estamos desesperadas, cuando no podemos más. Entonces yo creo que estos padres, cuando dice, porque si escucháis su tono de voz de le ha matado él, cuando dice con esa forma, ¿no?, tan espontánea, probablemente es que a lo mejor ellos tienen una información que nosotros desconocemos, que a lo mejor ella en ese momento que ya no podía más se lo ha contado a sus padres, situaciones que haya vivido en ese contexto, porque además está analizando y la casa de donde vivían es una casa muy grande, con lo cual dentro de un contexto de intimidad a lo mejor los vecinos no es un piso que oigas todo lo que pasa, entonces puede ser que los padres tengan información que desconozcamos. El detenido ha querido recordar esos 2 intentos de quitarse la vida de su mujer, pero nosotros también tenemos que recordar que él mismo cuenta en sus libros, en su biografía, que él cuando tenía 10 años entró en una gran depresión por sacar malas notas, hasta que se le aparecieron unos seres y le hicieron cambiar de opinión. Pero es que luego esos seres se le volvieron a aparecer cuando tenía 27 años y le ocurrió exactamente lo mismo. Y esos tuvo una depresión y un intento de suicidio, que hemos hablado. Esperad un segundo, Serafín.